Quiero que hagas algo ahora mismo. No en un momento, ahora mismo. Lleva tu mano a la parte de atrás de tu cuello, justo donde termina el cabello, donde el cuello se une con la nuca. Tócala despacio. ¿Hay una zona que se siente diferente, más oscura, como una sombra que no desaparece con el jabón? ¿Que ya llevas tiempo mirándola en el espejo sin entender de dónde salió? Si la respuesta es sí, lo que estoy a punto de decirte puede cambiar literalmente el rumbo de tu salud. Existe una señal que aparece en el cuerpo de prácticamente todas las personas que tienen hígado graso. Es visible, está ahí, en tu piel, intentando avisarte con años de anticipación. Y la mayoría de las personas que la tienen llevan toda su vida ignorándola porque nadie les explicó qué significaba realmente. El hígado graso ya no es exclusivo de personas que beben alcohol ni de personas con obesidad severa. Hoy afecta a 1 de cada 4 personas en el mundo. Eso es el 25% de la población global. Piénsalo, de cada 4 personas que conoces, estadísticamente 1 de ellas tiene hígado graso sin saberlo. Y lo más perturbador de todo es que en la mayoría de los casos no duele. No da señales claras. Trabaja en silencio mientras el daño se acumula lentamente. Y cuando por fin manda señales visibles, muchas personas ya llevan años en ese proceso de deterioro silencioso. Pero hay algo que tienen en común todas esas personas. Hay un patrón que los médicos vemos repetirse una y otra vez en consulta. Hay señales que estuvieron presentes antes del diagnóstico y que nadie supo leer. Hoy vamos a leerlas juntas y juntos. Vamos a hablar de las señales que comparte prácticamente todo el mundo con hígado graso. Y al final te voy a revelar ese signo oculto del que nadie te ha hablado. El que está en tu piel ahora mismo si tienes esta condición y que puede salvarte de llegar a un punto de daño que ya no tiene vuelta atrás. Quédate hasta el final. El último punto te va a sorprender mucho más de lo que imaginas. Soy el Dr. Leo Rivera y como médico he visto cientos de pacientes llegar a consulta con análisis de laboratorio que dicen claramente hígado graso. Y ellos mirándome sin entender nada. Pero doctor, si yo me siento bien. Y eso es exactamente el problema. El hígado no tiene nervios que perciban dolor de la misma manera que otros órganos. Es el órgano más silencioso que tienes y también uno de los más críticos. He visto a personas de 30 años con hígado graso grado 2. He visto madres de familia que cuidan su alimentación y que tienen el hígado inflamado. He visto personas que hacen ejercicio regularmente, pero con triglicéridos muy por encima del rango normal. Y en casi todos ellos hay un patrón. Hay cosas que se repiten. Hay señales que estuvieron ahí mucho antes del diagnóstico. Hoy vamos a decodificar esas señales juntos. Antes de entrar a la lista, necesito que entiendas qué le está pasando exactamente a tu hígado cuando la grasa empieza a acumularse en él. Porque si no lo entiendes, las señales que vienen después no van a tener el peso que merecen. Imagina que tu hígado es una planta de filtración de agua. Su trabajo es recibir absolutamente todo lo que entra a tu cuerpo, procesarlo, separar lo útil de lo tóxico, transformar nutrientes, producir proteínas, regular el azúcar en la sangre y enviar cada cosa donde corresponde. Es una fábrica que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso y sin vacaciones. Ahora imagina que esa planta de filtración empieza a acumular grasa en sus propias células. No toda de golpe, sino poco a poco. Un poco hoy, un poco más mañana. Al principio la fábrica sigue funcionando aunque con más esfuerzo. El hígado compensa, se adapta, sigue adelante. Pero hay un punto en el que la acumulación es tanta que las funciones empiezan a volverse ineficientes. Y cuando esa fábrica trabaja mal, todo el organismo lo resiente, aunque no lo sienta con dolor. El hígado graso no alcohólico, que es el tipo más común hoy en día, ocurre principalmente porque el cuerpo produce o recibe más grasa de la que el hígado puede procesar. Y eso tiene raíces mucho más profundas que simplemente comer mucha grasa. Tiene que ver con cómo tu cuerpo responde al azúcar, con tus hormonas, con el estado de tu intestino y con años de patrones que se acumularon sin que lo notaras. Lo más importante que quiero que entiendas es esto. Cuando el hígado está sobrecargado de grasa, el organismo manda señales de socorro. Señales que muchas personas normalizan porque parecen menores, porque parecen propias de la edad o del estrés, pero no lo son. Vamos con la primera. Número 1. El cansancio que no se va aunque duermas. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que estás cansado porque trabajas mucho, porque tienes mucho estrés, porque ya no tienes la edad de antes? La mayoría de las personas que tienen hígado graso llevan meses, a veces años, con una fatiga que simplemente no corresponde a lo que hacen. No es el cansancio normal de un día intenso, es un cansancio que ya está presente cuando te levantas por la mañana, que aparece a las 3 de la tarde, aunque el día haya sido tranquilo, que hace que tu mente se sienta pesada, lenta, como si pensar costara un esfuerzo desproporcionado. Y la gran mayoría de las personas simplemente lo normalizan.
Lo atribuyen a la rutina, a la edad, al insomnio, y siguen adelante cargándose peso sin buscar la causa. Aquí está lo que ocurre en tu biología cuando el hígado está sobrecargado. El hígado es responsable de producir glucógeno, que es la reserva de energía que tu cuerpo usa entre una comida y la siguiente. Cuando el hígado está funcionando con dificultad porque sus células están llenas de grasa, esa producción de energía se ve comprometida. Es como si tu coche tratara de arrancar con el motor tapado. Puede que lo logre, pero va a consumir más, va a rendir menos y no va a llegar tan lejos. Además, el hígado graso genera un estado de inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo. Esa inflamación no duele, no tiene fiebre, no da síntomas claros, pero consume energía de manera constante. Tu sistema inmune está trabajando todo el tiempo, tus células están en estado de alerta permanente, y eso se traduce en una fatiga que ninguna cantidad de café puede resolver, porque no tiene origen en el sueño. Tiene origen en la inflamación. Déjame contarte sobre don Arnoldo, un paciente de 52 años que llegó a consulta convencido de que tenía algún problema tiroideo o anemia. Me dijo: «Doctor, llego a casa del trabajo y no tengo fuerzas ni para cenar. Me acuesto temprano y me levanto igual de cansado». Sus análisis de tiroides estaban perfectos, su hemoglobina era normal, sus niveles de hierro estaban bien, pero su ultrasonido hepático mostraba un hígado graso grado 2, con la ecogenicidad aumentada. El hígado era la respuesta todo el tiempo. Si llevas más de 3 meses con una fatiga que no mejora con el descanso, eso no es normal, y no debes resignarte a vivirlo. El primer cambio que te recomiendo para esta señal es reducir el azúcar libre en tu dieta, incluyendo los jugos de fruta, aunque sean naturales. Un vaso de jugo de naranja puede contener hasta 22 gramos de azúcar libre. Esa fructosa llega directamente al hígado, que es el único órgano que puede metabolizarla en cantidades altas, y contribuye directamente a la acumulación de grasa hepática. Cambiar el jugo por la fruta entera con su fibra es uno de los primeros pasos con mayor impacto. Quédate, porque la siguiente señal es una que casi todo el mundo experimenta, pero que nadie conecta con el hígado. Número 2. El abdomen que se infla sin que entiendas por qué. ¿Te ha pasado que comes algo aparentemente normal y horas después pareces estar embarazado o embarazada? ¿Que tienes gases constantes, que te sientes hinchado sin haber comido en exceso, que tu cintura fluctúa de manera que no tiene lógica? ¿Que hay una sensación de pesadez en el lado derecho del abdomen, justo debajo de las costillas, que va y viene? Ese abdomen que se infla y que no cede con facilidad es una de las señales más consistentes en personas con hígado graso, y hay una razón biológica muy concreta para ello. Cuando el hígado está inflamado y acumula grasa, aumenta físicamente de tamaño. Ese aumento de volumen genera presión en el abdomen que puede sentirse como distensión, como llenura, como molestia sin causa aparente. Pero hay algo más. El hígado está conectado íntimamente con el intestino a través de lo que los médicos llamamos el eje intestino-hígado. Cuando el hígado no está bien, el equilibrio de las bacterias intestinales se altera, la motilidad del intestino cambia y el resultado es ese abdomen distendido, esa sensación de gas que no sale, esa incomodidad que muchas personas pasan años intentando resolver, con probióticos, dietas sin gluten o colonoscopías que resultan normales. Porque el problema no está en el intestino, está 5 centímetros más arriba. Adriana tenía 38 años y llevaba casi un año sintiéndose hinchada a mitad del día. Había probado eliminar el gluten, había tomado probióticos de distintas marcas, había consultado con un gastroenterólogo que realizó una colonoscopía que salió completamente normal. Nadie pensó en el hígado. Cuando finalmente se le hizo un ultrasonido abdominal completo, el diagnóstico apareció: hígado graso con hepatomegalia leve, es decir, el hígado físicamente más grande de lo que debería estar. Adriana había estado tratando el síntoma sin encontrar la causa durante un año entero. La distensión relacionada con el hígado tiene un patrón característico. Tiende a ser peor por las tardes. Tiende a aumentar después de comidas ricas en carbohidratos refinados o en grasas saturadas. Y frecuentemente se acompaña de esa sensación de molestia baba en el lado derecho del abdomen, que muchas personas describen como algo que está ahí sin saber exactamente qué es. Si ese es tu patrón, escúchalo con atención. El cambio que recomiendo aquí es incorporar caminatas de 20 minutos después de comer. No para quemar calorías, sino porque el movimiento moderado postprandial, es decir, después de la comida, reduce la carga de glucosa que llega al hígado, disminuye la respuesta inflamatoria hepática y mejora el tránsito intestinal. Es simple, no cuesta nada y tiene evidencia sólida detrás. Pero lo que viene ahora tiene que ver con tus análisis de sangre, y lo que voy a decirte puede cambiar la manera en que interpretas tus propios resultados. Número 3. Los triglicéridos y el colesterol que no responden a nada. ¿Tienes los triglicéridos elevados aunque comas de manera relativamente cuidadosa? El colesterol HDL, el llamado colesterol bueno,
que se obstina en mantenerse bajo aunque hagas ejercicio? ¿Te han dicho que tienes síndrome metabólico y no entiendes exactamente qué significa ni qué tiene que ver tu hígado con eso? La conexión entre el hígado graso y el perfil lipídico alterado es directa y poderosa, y es algo que la mayoría de las personas no conoce, porque nadie se los explica con claridad. El hígado es el principal regulador del metabolismo de las grasas en tu organismo. Es el que decide cuántos triglicéridos circulan en tu sangre. Es el que produce las proteínas que transportan el colesterol. Es el que procesa los ácidos grasos que llegan desde el intestino después de cada comida. Cuando el hígado está funcionando con dificultad porque está lleno de grasa, ese sistema de regulación se desordena por completo. Lo que ocurre concretamente es esto. El hígado graso produce un exceso de partículas llamadas VLDL, que son las encargadas de transportar triglicéridos en la sangre. Al mismo tiempo, la capacidad del hígado para transformar el colesterol en formas menos dañinas se ve comprometida. El resultado en tus análisis es el patrón típico del hígado graso: triglicéridos por encima de 150 mg por decilitro, colesterol HDL bajo, especialmente por debajo de 40 en hombres y 50 en mujeres, y muchas veces una glucosa en ayunas que está en ese rango inquietante entre 100 y 125 mg por decilitro, que ya no es normal, pero todavía no llega a diabetes. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Los triglicéridos elevados asociados al hígado graso responden muy poco a las dietas bajas en grasa, que es lo que típicamente se recomienda. Responden mucho mejor a reducir los carbohidratos refinados y los azúcares añadidos. Por eso, hay personas que llevan meses comiendo pollo a la plancha y ensalada, evitando toda grasa visible, y sus triglicéridos siguen exactamente igual. Porque el problema no es la grasa que están comiendo, es el azúcar y los carbohidratos que su hígado está convirtiendo en grasa adentro. Recuerdo el caso de otro paciente. Daniel tenía 29 años cuando llegó a consulta. Hacía ejercicio 4 veces por semana, no tomaba alcohol, no tenía sobrepeso importante, pero sus triglicéridos estaban en 380 mg por decilitro. Al revisar su alimentación con detalle, encontré que tomaba 2 refrescos al día y comía pan de caja en casi todas sus comidas. Eso era todo. No era exceso de grasas, no era vida sedentaria. En 90 días de eliminar esas fuentes de azúcar, sus triglicéridos bajaron a 190 mg por decilitro. Sin medicamentos, sin cambios drásticos en su estilo de vida, solo eliminando el azúcar oculto. Si tus triglicéridos llevan meses o años elevados sin una explicación clara, el hígado merece estar en la conversación. El cambio más poderoso que puedes hacer hoy es revisar cuánto azúcar añadida estás consumiendo realmente. No solo la azúcar obvia, también la que viene en salsas, aderezos, panes integrales que en realidad tienen 12 gramos de azúcar por porción, cereales que parecen saludables, bebidas energéticas, yogures con fruta. Lee las etiquetas, suma. El número final probablemente te sorprenderá. Pero nada de lo que he mencionado hasta ahora es el signo oculto del que te hablé al principio de este vídeo. Ese viene ahora. Y si tienes hígado graso o si sospechas que alguien cercano a ti lo tiene, esto les puede cambiar la vida. Número 4. El signo oculto que lo conecta todo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si puedes, levántate y ve un espejo. Mira la parte de atrás de tu cuello, la zona justo donde el cabello termina, donde el cuello se une con la nuca y los hombros. Después mira tus axilas, y si tienes paciencia, también la zona de la ingle. ¿Ves una zona de piel más oscura que el resto? Como una sombra, como si fuera suciedad adherida que no sale con el jabón ni con la esponja. Una textura que se siente ligeramente diferente, quizás un poco más gruesa o aterciopelada al tacto. Si la respuesta es sí, lo que estás viendo tiene un nombre. Se llama acanthosis nigricans, y es el signo más silencioso, más subestimado y más revelador de que algo profundo está ocurriendo en tu metabolismo. Escucha esto con atención, porque lo que voy a decirte ahora lo cambia todo. La acanthosis nigricans no es suciedad, no es falta de higiene, no se quita con más jabón, ni con exfoliaciones, ni con cremas aclaradoras. Es un cambio real y profundo en las células de tu piel, provocado por niveles elevados de insulina circulando en tu sangre de manera crónica. Y aquí está la conexión que transforma este signo en algo absolutamente crítico. El hígado graso no alcohólico y la resistencia a la insulina son, en la gran mayoría de los casos, prácticamente inseparables. Estudios publicados en revistas especializadas de patología han documentado que más del 70% de las personas con hígado graso tienen algún grado de resistencia a la insulina, incluso cuando su glucosa en ayunas todavía está dentro del rango considerado normal. Déjame explicarte cómo funciona esto en tu cuerpo con una imagen muy simple. Imagina que la insulina es como alguien tocando el timbre de tu puerta. En condiciones normales, con tocar el timbre una sola vez es suficiente para que adentro te escuchen y te abran. Pero cuando las células se vuelven resistentes a la señal de la insulina, es como si la persona del otro lado del timbre hubiera perdido la audición.
Entonces el páncreas tiene que tocar 2 veces, 5 veces, 10 veces para lograr el mismo resultado. Más insulina para conseguir el mismo efecto. Esos niveles crónicamente elevados de insulina que circulan por tu sangre activan receptores específicos en las células de la piel, especialmente en las zonas de pliegue y fricción, y el resultado es ese oscurecimiento con textura aterciopelada característico que aparece en el cuello, las axilas, la ingle y a veces también en los codos y las rodillas. No es una mancha cosmética, es la huella biológica de un proceso metabólico que lleva tiempo instalado en tu organismo. Lo que hace que este signo sea especialmente valioso no es solo lo que revela, sino cuándo lo revela. La acantosis nigricans puede aparecer antes de que el hígado graso sea suficientemente avanzado como para verse en un ultrasonido. Puede aparecer antes de que la glucosa en ayunas esté formalmente elevada. Puede aparecer años antes de un diagnóstico de prediabetes o diabetes tipo 2. Es, literalmente, tu cuerpo escribiendo en tu propia piel la historia de lo que está ocurriendo en tu interior. He visto pacientes que llevan 10, 15, incluso 20 años con esa mancha en el cuello, y nadie, absolutamente nadie, les había explicado qué significaba. Les habían dicho que se lavaran mejor, que era la ropa que usaban, que era la fricción, que era el sol. Nadie los conectó con su metabolismo. Nadie les dijo que esa sombra en el cuello era la señal de alarma más temprana que su cuerpo podía enviar. Carmen tenía 44 años cuando llegó a mi consultorio. No la trajo un síntoma ni un dolor, la trajo su hija adolescente, que había visto un vídeo en redes sociales sobre la acantosis nigricans y reconoció el cuello de su mamá en las imágenes. Carmen llegó con el vídeo en la mano, un poco avergonzada, pensando que quizás estaba exagerando. Sus análisis contaron una historia muy clara. Insulina en ayunas de 22 microunidades por mililitro, cuando el rango normal es de 2 a 10 microunidades por mililitro. Triglicéridos de 290 miligramos por decilitro. Glucosa en 108 miligramos por decilitro. Y su ultrasonido, hígado graso grado 1 a 2. Carmen llegó a tiempo. Esa mancha en el cuello, que ella había vivido con vergüenza durante años, fue la señal que la salvó de llegar a algo mucho más serio. Ahora bien, hay algo importante que debes saber. No toda mancha oscura en el cuello es automáticamente acantosis nigricans, y no toda acantosis nigricans tiene la misma causa. La acantosis nigricans relacionada con resistencia a la insulina tiene características específicas. Tiene una textura terciopelada o ligeramente engrosada al tacto. No es solo un cambio de color. Se presenta de manera simétrica, es decir, en ambos lados del cuello, en ambas axilas. No tiene bordes definidos, sino que se difumina gradualmente hacia la piel normal. Y no responde a exfoliantes ni aclaradoras porque no es superficial. Si tienes dudas, lo correcto es que lo evalúe un médico, que pueda hacer una historia clínica completa y los análisis correspondientes. No te diagnostiques solo con este vídeo. Pero sí quiero que lo notes, que lo observes, y que si llevas tiempo viendo esa sombra y nunca nadie te explicó de dónde viene, ya tienes información que mereces tener. ¿Qué puedes hacer si tienes este signo? El objetivo principal es reducir la hiperinsulinemia, es decir, esos niveles crónicamente elevados de insulina que están provocando el cambio en la piel y que al mismo tiempo están alimentando el proceso del hígado graso. Y eso se logra con 2 cambios fundamentales. El primero es reducir el consumo de carbohidratos de alto índice glucémico. No se trata de eliminar todos los carbohidratos de tu vida ni de hacer una dieta cetogénica extrema. Se trata de dar prioridad a los carbohidratos que vienen con fibra, como las verduras, las legumbres y las frutas enteras, y reducir los que no la tienen, como el azúcar añadida, las harinas refinadas, el arroz blanco en porciones grandes y los jugos. La fibra hace que el azúcar entre más lento a la sangre, que la insulina no suba de manera brusca, que el hígado no reciba esa carga de fructosa libre que tanto lo sobrecarga. El segundo es el ejercicio, y no cualquier ejercicio. La combinación que mejor funciona para la resistencia a la insulina es la mezcla de actividad cardiovascular moderada con entrenamiento de fuerza. Y no necesitas un gimnasio ni equipo especial. Empezar con 30 minutos de caminata diaria y agregar ejercicios con el peso del propio cuerpo, como sentadillas, planchas o ejercicios de brazos con resistencia, genera cambios medibles en la sensibilidad a la insulina en un plazo de 4 a 6 semanas. Las células musculares son el mayor consumidor de glucosa de tu cuerpo, y cuando las entrenas se vuelven más eficientes para absorber esa glucosa sin necesitar tanta insulina. Cuando la resistencia a la insulina mejora, los niveles de insulina en sangre bajan, y con el tiempo, la acantosis nigricans puede aclararse de manera significativa o incluso desaparecer. No ocurre de un día para otro. Estamos hablando de meses de proceso consistente. Pero cuando ves ese cuello comenzar a aclararse, cuando la mancha empieza a retroceder, estás viendo en tiempo real cómo tu metabolismo se está recuperando. Es uno de los indicadores más motivadores que existen, porque lo puedes ver con tus propios ojos.
Este signo, que durante décadas se ha minimizado como un problema cosmético, que ha hecho que las personas se sientan avergonzadas sin entender la razón, es en realidad una de las ventanas más transparentes al estado de tu metabolismo hepático. Es el mapa que tu cuerpo dibuja para que puedas leer dónde estás antes de que el daño sea irreversible. Hemos recorrido hoy las 4 señales que comparten prácticamente todas las personas con hígado graso, y espero que al menos una de ellas te haya hecho detener y pensar en ti mismo o en alguien que conoces. La primera es la fatiga persistente que no mejora con el descanso. No es el estrés, no es la edad, no es anemia. Puede ser tu hígado diciéndote que está trabajando al límite y que el proceso inflamatorio está consumiendo tu energía. El primer cambio: reduce el azúcar libre, incluyendo los jugos de fruta. La segunda es la distensión abdominal crónica que aparece sin correspondencia con lo que comes. Tu hígado aumentado de tamaño y tu intestino desregulado están enviando juntos una señal que no tiene nada que ver con la colonoscopía. El primer cambio: 20 minutos de caminata después de la comida principal. La tercera es el perfil lipídico alterado, especialmente esos triglicéridos elevados que no responden a las dietas bajas en grasa, porque el problema no es la grasa que entra, sino la que el hígado fabrica desde el azúcar. El primer cambio: lee etiquetas, identifica y reduce el azúcar añadida oculta. Y la cuarta, el signo oculto que nadie te había contado, es la acantosis nigricans. Esa mancha oscura y aterciopelada en el cuello, las axilas o la ingle, que no es suciedad, sino la marca visible de la resistencia a la insulina, el compañero casi universal del hígado graso. El primer cambio: reducir carbohidratos de alto índice glucémico y agregar entrenamiento de fuerza a tu rutina. Quiero dejarte con algo que considero lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. El hígado graso es reversible. A diferencia de muchos problemas crónicos, el hígado tiene una capacidad de regeneración que muy pocos órganos del cuerpo poseen. Cuando le das las condiciones adecuadas, cuando reduces la carga que lo está dañando y le das los estímulos que necesita para recuperarse, se repara. No en 2 semanas, no en un mes, pero se repara. Lo que no es reversible es el tiempo que pasa mientras sigue sin saberlo. Cada año con hígado graso no atendido es un año en el que el daño silencioso sigue acumulándose. Tus decisiones de cada día son la medicina más poderosa o el veneno más lento que le das a tu hígado. No hay un término medio. Y la diferencia entre saber esto y no saberlo puede ser la diferencia entre llegar a los 70 años con energía y salud o llegar gestionando una condición que pudo haberse evitado con la información correcta a tiempo. Ahora quiero que hagas una cosa. Revisa tu cuello, revisa tus axilas. Y si lo que escuchaste hoy te hizo pensar en alguien, en tu mamá, en tu papá, en tu hermano, en tu pareja, comparte este vídeo con esa persona ahora mismo. Puede que sea la información que lleva tiempo necesitando sin saber que la necesitaba. Si quieres seguir aprendiendo a cuidar tu salud con información real, sin alarmar y sin promesas milagrosas, suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada semana traemos temas como este para ayudarte a entender lo que tu cuerpo intenta decirte. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías la acantosis nigricans? ¿La habías visto en ti mismo o en alguien cercano sin saber qué era? Me interesa mucho leer tu experiencia, porque a veces el comentario que dejas tú es exactamente lo que otra persona necesita leer para animarse a ir al médico. Recuerda, tu hígado no grita, susurra, y hoy aprendiste a escucharlo. Eso ya es un paso enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos cuidando lo más importante que tienes, tu salud. Cuídate mucho. Hasta la próxima.